9 de noviembre, dedicación de la Basílica San Juan de Letrán. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Este Evangelio de hoy, en que el Señor habla de la destrucción y de la reconstrucción, del resurgimiento del templo, se vincula perfectamente con el de la mujer samaritana. Y ambos textos los encontramos en el Evangelio de San Juan. El de hoy en el capítulo 2 y el de la samaritana en el capítulo 4. Y veremos por qué. En el Evangelio de hoy encontramos a Jesús que sube a Jerusalén y que está yendo al templo. El mismo templo al cual lo habían llevado sus padres cuando apenas tenía 40 días, para ofrecer el sacrificio prescripto por la ley para el hijo varón primogénito. Y después del exilio, de la huida a Egipto, volvió con los suyos y volvió después solo, año tras año. Han pasado un poco más de 20 años de cuando aún un niño, porque tenía 12 años, y cuando ya había pasado la fiesta, la Pascua judía, decidió no volver con sus padres a Nazaret. Bueno, la edad en la cual Jesús decide permanecer en Jerusalén y no volver con sus padres, los 12 años, es algo que San Lucas lo pone, lo resalta en su Evangelio, y no lo hace porque sí. ¿Por qué? Porque según la ley hebrea, la ley judía, solo a la edad de 13 años era que los varones participaban del culto. Antes no. Sin embargo, a pesar de esto, Jesús, con 12 años, permanece en Jerusalén porque debe ocuparse de las cosas de su Padre, es decir, del Dios de Israel. Ahora, en la historia de hoy, Jesús, como decía, ya está en Jerusalén, está próxima la fiesta de la Pascua judía, va al templo y ve a vendedores, ve a los cambistas que profanan el lugar santo y que lo hacen un lugar de lucro. Lo están transformando la casa de Dios en un mercado. Bueno, para comprender la situación, el motivo de que haya cambistas, hay que decir que el templo acuñaba su propia moneda, y esto lo hacía por una cuestión religiosa y también práctica. ¿Por qué? Porque acudían al templo de lugares diversos, de distintos países fuera de Israel, y con monedas diversas. Y en estas monedas lo más común es que había figuras humanas y sobre todo la del César, ¿no? Y esto era inaceptable. Equivalía a honrar y hasta a reconocer la sujeción a una potencia extranjera, nada menos que en la casa de Dios. Bueno, el Señor reacciona
con justa violencia, los echa a los hombres con los animales, echa por tierra, tira las monedas, da vueltas las mesas de los cambistas. Como se suele decir, el Señor no está bromeando. Él, justamente Él que se define como manso y humilde de corazón, pero aquí está devorado por el celo de la casa del Padre, y por eso actúa así. Y en este relato de San Juan, a mí, por lo menos a mí me parece, y ahora realmente noto una diferencia sutil, diría, de actitud en Jesús. Mientras los vendedores de grandes animales, los bueyes, las ovejas, y los cambistas también son tratados bruscamente, y alejados del templo, ásperamente, aquellos que en cambio están vendiendo palomas y cuyos clientes son fieles, escasos de dinero, son gente pobre, como para ofrecer, no tienen dinero como para ofrecer grandes animales en sacrificio, a estos no los echa duramente o tan duramente, sino que les advierte, claro, con severidad les advierte, no está tampoco bromeando. Le dice, sacad estas cosas de aquí, no hagáis de la casa de mi padre un lugar de mercado, un mercado. Además, no dice el templo, dice la casa de mi padre, de nuevo, siempre, ¿no? Aquello que de niño ya, más que intuía, lo sabía, está reforzado ahora, obviamente. Bueno, y los judíos intervienen y lo indagan. ¿Con qué autoridad estás haciendo esto que estás haciendo? ¿Qué signos nos muestras de esta autoridad para hacer esto, ¿no? Así lo traduzco yo en mis palabras. Bueno, y bien, aunque Jesús no lo dice, lo que acaba de hacer es un signo, sí, es un signo profético. Nada menos que es el signo de la ira de Dios y del castigo divino, que después recayó sobre ese templo. Claro, no quedó piedra sobre piedra. Bueno, quedó solo el muro de los lamentos, ¿no? Nada más. Así que fue un signo, vaya si fue un signo. Pero esto no lo dice, pero en cambio les da un signo y al mismo tiempo un desafío, ¿no? Los desafía. Destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Jesús, como después lo comprendieron los discípulos, pero solo después de la resurrección del Señor, habló del templo de su cuerpo. El signo no era otro que la resurrección, ese era el signo. Pasemos ahora al otro episodio, al diálogo con la samaritana, cuando le pregunta ella dónde se debe adorar a Dios. El templo en el cual Dios quiere ser adorado, le dice el Señor, no será más el de Jerusalén, y aún menos, con menos razón, el de Samaria. Es decir, no será más ni sobre el monte Sión, ni sobre el monte Garizim. Créeme, mujer, ha llegado el momento en el cual ni sobre este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a quien no conocéis, nosotros adoramos a quien conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero ha llegado el momento, y es este, en el cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esto está en Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. Bien. La salvación viene de los judíos, y es por esto que la adoración era, hasta ese momento, en Jerusalén. Pero se estaba acercando el tiempo en el cual no sería más así. La hora, ¿cuál es la hora? ¿Cuál es el momento? Es la hora de la cruz. Porque es así, en efecto, desde la muerte de Cristo en la cruz, cuando el cuerpo del Señor es desgarrado en la cruz,
también el velo del Sancta Sanctorum, del Santo de los Santos, se desgarra, de arriba abajo, dice, y Dios deja para siempre el templo de Jerusalén. Desde aquel momento en más, el templo de la nueva y eterna alianza, es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo, queridos amigos, es nada menos que la Eucaristía. ¿Qué dice el Señor? Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad. Ese tomar, atención, que viene de achípite. Achípite no significa tomar con la mano, porque algunos se agarran de eso ignorando cuál es el verdadero sentido. Achípite significa acoger, recibir, no tomar con la mano. Bueno, pero es un excursus, sigamos. Por lo tanto, digo, la adoración a Dios, el culto a Dios, es en la Eucaristía. La Eucaristía es como, digamos, un lugar teológico. Como lugar teológico es el templo donde se adora a Dios. Y la Iglesia no la hace un lugar, ¿no? Un templo físico, no. La Iglesia la hace la Eucaristía, y donde se celebre, en cualquier lugar donde se celebre y se adore la Eucaristía, ahí está la Iglesia. Y por lo contrario, donde no se la celebre, donde no se la adore, ahí no hay Iglesia. Y si mañana, y esto es una conjetura, pero que es lamentablemente posible como van las cosas, si mañana, digo, la Eucaristía, que es tan degradada, siguiera este degrado, al final será quitada de las iglesias. En realidad el Señor la quitará. Y la quitará, y entonces la verdadera iglesia, ¿qué pasará? No desaparecerá. Parecerá que desapareció, pero no desaparecerá. ¿Por qué? Porque permanecerá en el desierto. Eso lo dice en el capítulo 12 del Apocalipsis. La mujer es alimentada en el desierto. ¿Cuál es la mujer? En este caso no es María, es la iglesia. Va a ser nutrida de la Eucaristía que celebre. En medio de ese desierto, que es un desierto de fe, no hay nada, habrá oasis donde está ahí la verdadera iglesia. El culto de la adoración en espíritu de verdad es la adoración eucarística, y esto que quede bien claro, ese es el culto de adoración en espíritu en verdad. Y ahora algo para terminar sobre la memoria del día de hoy, que es la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Al comienzo del IV siglo, el emperador Constantino hizo construir basílicas, por ejemplo la de San Pedro, pero una de estas era también la de San Juan en Letrán, o de Letrán, en la cual hoy recordamos su dedicación. La hizo con un baptisterio y un palacio que se volvió a la residencia de los obispos de Roma. San Juan de Letrán es la catedral de Roma, no es San Pedro, sino San Juan de Letrán. Por lo tanto, es la sede del obispo de Roma. Y por esto es la madre de todas las iglesias de la ciudad de Roma y del mundo. Urbe et orbe. Las construcciones de los templos, acontecieron cuando los cristianos comenzaron a sentir que tenían que celebrar la Eucaristía y que escuchar la palabra de Dios en un lugar fijo, porque hasta ese momento no era así. Lo hacían donde podían, en casas y demás, pero donde podían. Y esta fiesta, por eso es la fiesta de todas las iglesias del mundo. Y esta iglesia está, en realidad se la conoce como San Juan de Letrán, pero también está bajo la invocación de Santísimo Salvador, es decir, de Jesucristo. Y como decía, al inicio los cristianos se reunían como podían, y sobre todo en casas privadas. Volverá a eso, cómo están las cosas. Porque la iglesia no tenía reconocimiento en aquel entonces, y también porque estaban las persecuciones. La Basílica Lateranense fue fundada por el Papa Melquíades. Melquíades es un pontificado muy corto, el 311 al 314. Y fue hecha sobre un terreno que fue donado para este fin por el emperador Constantino.
junto al Palacio Lateranense, que hasta ese momento era la residencia del emperador, y luego fue pontificia. Y este templo fue destruido, reconstruido más de una vez. Para terminar, como otro dato, es que en ese Palacio Lateranense hubo 5 concilios, en los siglos XII, XIII y en el siglo XVI, pero en total 5, repartidos en esos siglos. Y el más conocido, más importante, en 1100 y algo, que ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero fue el 1200, perdón, fue el del siglo XIII, que fue el cuarto concilio lateranense. Para los que quieran seguir esto un poco, ya saben que ahí fue. Bueno, aquí terminamos. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.